Entonces, ¿qué teorías apoyan la implantación? Porque este es todo un capítulo, ¿verdad? Cada clase esta la podemos hacer cada uno en una hora, ¿no? Ovulación en una hora, ovulación, fecundación, porque ¿verdad? Hay una serie de procesos bioquímicos, ¿no? Cada vez que se está estudiando más. Y la parte inmunológica que es importante, ¿no? Hay varias teorías, ¿no? En verdad, ninguna de estas teorías podría decirnos con exactitud qué es lo que lleva a éxito. Pero técnicamente las citoquinas están involucradas, ¿ya? Y hay otro que es muy importante, factores para una adecuada implantación. La adecuada preparación del endometrio, que les decía, ¿no? El endometrio tiene que estar grueso. Si el endometrio queda delgado, entonces prácticamente no hay colchón para que el blastocito pueda ingresar. Entonces tiene que haber un endometrio residual. Y ese endometrio residual está guiado por hormonas. ¿Por qué hormonas? Por las hormonas que hemos repasado, ¿no es cierto? FSH, LH y sobre todo por estradiol y en este caso ya progesterona. Segunda fase del ciclo progesterona, primera fase del ciclo estrogénica. Y luego la otra parte que es importante, que la mujer tiene que tener buena nutrición. Que tener buena nutrición, que el endometrio también va a estar en buena condición. El otro aspecto importante es el apoyo endocrino, lo que hemos hablado, las hormonas. Lo otro importante son los antecedentes genéticos, ¿no? Y la carga genética del producto. Muchas veces la naturaleza hace su selección natural y cuando la carga genética no es adecuada, no va a haber tampoco una implantación adecuada. Vascularidad interna, ¿qué significa? Esto es muy importante. Los úteros, mientras más jóvenes sean, están más vascularizados. Conforme avanzan los años, este proceso se va haciendo un poco más dificultoso y además se van agregando otros problemas, ¿no? Como por ejemplo la presencia de algunas anomalías de tipo, o por muchas alteraciones, ¿no? La formación de miomas, etcétera, que hace dificultoso a veces el proceso de implantación. Luego, la falta de una enfermedad intrínseca por lado de la madre y de defectos anatómicos, ¿no? Hay mujeres que tienen, por ejemplo, respuestas inmunológicas desproporcionadas. ¿Qué significa esto? Han escuchado ustedes hablar de síndrome antifosfolipídico, ¿no es cierto? ¿Verdad? De las mujeres con lupus, ¿no es cierto? Entonces hace que las mujeres que tienen respuestas inmunológicas desproporcionadas pueden tener una respuesta frente a la implantación negativa. Entonces, ¿qué significa? Impiden la implantación. Entonces nosotros ahora en obstetricia de alto riesgo, ¿qué hacemos? Estudiamos a estas mujeres y antes de que se embaracen le damos tratamiento. Y luego ya cuando se embarazan la implantación puede llevarse a cabo en buenas condiciones. ¿Qué tal? Todo eso se ha avanzado, ¿no? Incluso se ha llegado a detectar, hay mujeres que tienen anticuerpos antiesperma, miren. Entonces ustedes se preguntan, ¿cómo si tienen anticuerpos antiesperma, cómo va a haber un proceso de fecundación? ¿No es cierto? Entonces todo eso se ha avanzado, como digo, las respuestas inmunológicas deben estar normales para que haya una adecuada implantación. ¿Ya? Entonces, como usted comprende, no es solamente un factor, son varios factores que están involucrados, ¿no? En una implantación adecuada. Muy bien, y después que se produce la implantación, el día 8 a 10, el blastocisto, ¿no? Que decíamos que está compuesto por un grupo de células que al final puede llegar hasta cerca de 99 células de trofoblasto, miren, y 8 células formadoras del embrión, ¿no? Entonces al final de la semana de la fecundación ya el producto puede tener un diminuto corazón que late incluso. Claro que no lo vamos a poder objetivar porque los ecógrafos, por más modernos que sean, no pueden detectar todavía actividad cardíaca a ese punto. ¿Está bien? La actividad cardíaca, como vamos a repasar en un momento, se detecta, los mejores ecógrafos lo pueden detectar finalizando la 5ª semana menstrual, ¿ya? Por vía transvaginal, es decir, entre 4 y media y 5 semanas post última regla, puedo detectar actividad cardíaca por vía transvaginal, por ecografía. Por vía transabdominal va a pasar una semana más. Y peor aún si la mujer tiene mucho panículo adiposo, ¿ya? Entonces, pero ya obviamente, ¿no? Si tuviera un método más preciso, podríamos detectar antes incluso. La implantación, decíamos, depende del desarrollo precoz de células trofoblásticas durante la fase blastocisto. Y estas células trofoblásticas digieren la zona pelúcida y permiten que el embrión se fije a la pared uterina, a la adhesiva es donde se fija, por si acaso, ¿ya? La adhesiva, la parte adhesiva del endometrio. Muy bien, luego desaparece la zona pelúcida, se une el blastocisto con la superficie adhesiva del endometrio, penetra este trofoblasto al endometrio y viene la diferenciación entre el citotrofoblasto y el cisitotrofoblasto, que va a formar la futura placentación. Pero esto es importante, aparecen las lagunas alrededor del trofoblasto. Esto va a ser el esbozo de la red lacunar. Entonces es muy importante. Ustedes van a tener pacientes que están consumiendo medicamentos sin saber que están embarazadas. ¿Qué tal? Mientras no haya red lacunar, mientras no haya posibilidad de contacto de esa sangre materna con la sangre del producto, técnicamente no va a haber daño por ingesta de medicamentos. Pero cuando se establece esta red lacunar, ya hay esa posibilidad. Inclusión del blastocisto en la superficie del endometrio, ¿no? Más o menos el día 9-10 post fecundación, formación de la red lacunar el día 10 a 11,
Invasión de los sinusoides endometriales por el trofoblasto, esbozo de la citocromo útero placental en el día 11 a 12, y luego el recubrimiento completo del blastocisto con el epitelio endometrial, el día 12 a 13. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? 14 días, ¿no? Ovulación, 15 días fecundación, más 13 días, ¿cuánto es? 28. Entonces, técnicamente el día 28, incluso la mujer puede tener un pequeño sangradito. No es el inicio de una menstruación, sino es el cierre o deshidrolización final, ¿no? El recubrimiento del blastocisto en el endometrio. ¿Y qué vamos a ver por ecografía? Una intensa reacción desigual en el estroma. Es decir, la mujer que está en esta condición, 4 semanas menstruales ya, 2 semanas post proceso de fecundación, no se va a ver todavía el producto, no se va a ver ni embrión, ni saco, nada, pero sí se va a ver un endometrio con una intensa reacción estromal. ¿Ya? Entonces eso es muy sospechoso de que ahí va a haber un embarazo en las siguientes semanas, objetivado. Muy bien, en la primera semana mucho ojo, porque el embrión, en las primeras semanas el embrión es mucho más sensible. ¿Ya? Si es dañado por radiación, puede ser severamente afectado a su proceso de implantación. La segunda y séptima semana, que es el proceso de organogénesis, también es muy importante, ¿no? Que la mujer no vaya a estar ingiriendo medicamentos sin, obviamente, el apoyo profesional, porque puede haber efectos teratogénicos. ¿Ya? Este periodo es el periodo de organogénesis, es decir, donde todos los órganos se van a ir formando. ¿Ya? Después de la organogénesis, lo único que va a haber es un crecimiento y desarrollo. Pero después de la organogénesis ya no va a haber formación de órganos. Es decir, yo tengo un feto de 10 semanas que no tiene riñones, ya no se van a formar más, porque ya terminó su proceso de organogénesis. Entonces es muy importante este periodo de organogénesis. Y en esta lámina también es importante porque a ustedes les permite resumir, este es un resumen, ver cada tejido de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo ha derivado de una hoja blastodérmica. Las 3 hojas que ustedes conocen son, llevan biología, ¿no es cierto? Ectodermo, endodermo y mesodermo. Y muchas veces las malformaciones están vinculadas a ese tipo de origen embriológico. Por ejemplo, el ectodermo forma el sistema nervioso, la epidermis y los anexos del cristalino. El endodermo, el tubo digestivo, anexos, hígado, páncreas y tiroides. Y el mesodermo, el sistema muscular, sistema vascular, sistema esquelético y el urogenital. Entonces, cuando ustedes ven una mujer que tiene malformaciones del aparato renal, también puede tener malformaciones del urogenital. Y viceversa. ¿Por qué? Porque el origen del sistema urogenital es muy similar, muy parecido. ¿Ya? Técnicamente, a la pregunta de dónde se forman los órganos sistemas del aparato ginecológico, son del mesodermo fundamentalmente y una parte del endodermo. ¿Está bien, más o menos? Pero fundamentalmente del mesodermo, sistema urogenital. ¿Ya? Esta lámina es una lámina que le he colocado para poder ver, ¿no?, cómo es el proceso de organogénesis, por ejemplo, en este caso, del sistema más importante. Todos son importantes, pero este es el más importante. Es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular que no se ha formado en forma adecuada, prácticamente va a tener problemas. Puede terminar en muerte fetal intrauterina, le hace óbito, o puede terminar en el nacimiento de un bebito con cardiopatía. Entonces, este proceso de formación empieza con 2 tubos separados, que luego se unen en una sola estructura y luego se divide en 4 cavidades. Es tan importante esta formación que la primera malformación del feto, ¿no?, que tiene un gran riesgo de mortalidad, es la del sistema cardiovascular. Y hay una estructura que vamos a ver en la siguiente clase, que es la estructura conocida como ductus venoso, que es muy importante e incluso es actualmente un marcador predictivo de supervivencia del embarazo, de la gestación. Muy bien, entonces vemos acá, miren, un producto, acá está el esbozo del ojo, ¿no? Acá está la zona cardíaca, el hígado, ¿no? Miren la forma que tiene, ¿no? Prácticamente el embrión al inicio, el producto al inicio tiene una forma de C, así lo vamos a ver incluso por ecografía, una C, donde al principio no se puede diferenciar, acá sí porque es una imagen representativa, ¿no? Pero por ecografía al inicio no se puede diferenciar cuál es la cabeza y cuál es la cola, solo se ve una forma de C. Luego ya conforme avanza ya se va haciendo la diferenciación. Acá por ejemplo acá ya se ve un poco mejor, ¿no es cierto? Ya se ve, ¿no?, la parte de la estructura de la cabeza, ¿no?, los brazos, ¿no?, y las partes inferiores. Y toda esta zona es la membrana corioamniótica, y vemos acá que dentro hay una zona que es el líquido amniótico, que permite el crecimiento del producto, ¿ya?, que lo van a ver en otra clase también. Muy bien. Unas palabras sobre la inmunología. Miren, tanto la madre como el embrión son genética e inmunológicamente diferentes. ¿Qué tal? Son genética e inmunológicamente diferentes. Y eso está explicando actualmente,
Por ejemplo, patologías en obstetricia como la preeclampsia, hay una fuerte explicación en este tema de la inmunología. Hay una teoría muy importante que habla de esta teoría inmunológica para explicar el origen de la preeclampsia. Entonces, y otras enfermedades más que tenemos en obstetricia, que antes no teníamos explicación y ahora están muy involucradas al tema inmunológico. Entonces, importante reconocer que madre y embrión son genéticamente y inmunológicamente diferentes. Por más que se parezcan fenotípicamente al nacimiento o a los años posteriores, son genéticamente y inmunológicamente diferentes. El trofoblasto es el que protege al nuevo ser de la vigilancia inmunológica materna. ¿Qué tal? Durante 9 meses la madre lleva un embarazo, ella sabe, su sistema inmunológico sabe que hay un embarazo, pero su sistema inmunológico no sabe. ¿Qué tal? No sabe, porque si supiera, haría todo lo posible para destruirlo, exactamente. ¿Ya? Es un punto que es importante. El trofoblasto carece de los antígenos histocompletividad mayor, que ustedes ya conocen perfectamente, de inmunología, ¿no? Carece de esos antígenos histocompletividad mayor, que son la huella, digamos, inmunológica de las células de nuestro cuerpo. Y tiene un propio antígeno celular que es llamado antígeno celular tipo G, y por lo tanto, como tiene este antígeno celular que no es reconocido por la inmunidad materna, no se presenta rechazo inmunológico en la mayor parte de las mujeres cuyo embarazo va a ser normal. ¿Ya? Muy bien, algunas ideas acá, por ejemplo, desde el punto de vista inmunológico, el útero es un lugar inmunológicamente privilegiado, hay una supresión inespecífica localizada, con tolerancia y generación de las células T supresoras, los CD8, ¿no? los T-killer que ustedes conocen, ¿no? Digamos que acá hay una zona privilegiada. A nivel fetal, las separaciones de la circulación materna y placentaria también son otro aspecto no importantísimo. No se reúnen los glóbulos rojos maternos y fetales. Y esto es importante, ¿no? Para el manejo de entidades como el embarazo en mujeres con VIH, ¿ya? Es importante para el manejo de embarazos mujeres RH negativo. Entonces es importante ese punto. Hay una falta de expresión del principal antígeno de complejidad mayor del trofoblasto, que hemos hablado hace un momento. Hay una inmunosupresión local inespecífica, hay efectos inmunoabsorbentes, producción de anticuerpos enmascarados y bloqueantes. Muy bien. Y a nivel sistémico, elementos inmunosupresores humorales y celulares no identificados. Entonces, técnicamente, la embarazada, ¿no? Si bien esto no es una inmunodeprimida, pero sí es una inmunotolerante. Este es un punto que es muy, muy importante a tomar en cuenta, sobre todo para los procesos de infecciones en obstetricia. Muy bien, hasta acá la primera parte. No sé si hay alguna pregunta.